Saludos, estimados amigos, bienvenidos una vez más a este su canal Ayurveda Internacional y a este espacio Conversando con. En el día de hoy, pues tenemos unos invitados especiales, aprovechando que nos encontramos por acá en la ciudad de Valencia, Venezuela, y pues hoy quiero presentarles, estimados amigos y hermanos, a los esposos Castillejo. En este caso, nuestro hermano Néstor y la hermana Nuris. Bienvenidos a este espacio, mis estimados hermanos. Saludos a la audiencia de la comunidad Yagüe Internacional. Realmente es muy grato poder compartir a esta hora, en este momento, con ustedes y el hermano Leonardo, que nos ha hecho una pequeña invitación, una pequeña visita a nuestro hogar y apreciamos este conversatorio que sirva de mucha ayuda a personas que están iniciándose en estos caminos, como en mi caso. Realmente tengo poco tiempo y gracias a ese don tan divino del Padre Creador, he logrado despertar de muchas mentiras, muchas cosas falsas, muchas equivocaciones que se me inculcaron desde temprana edad y bueno, gracias al Padre Creador principalmente, a nuestros hermanos que he logrado conocer mucho de la palabra. Igualmente, un saludo para toda la comunidad, para todos los que nos escuchan. Contentos pues con esta visita de Morel a nuestro hogar para pasar un rato pues conociéndonos un poco más, conociendo algo más de la escritura y de todo lo que concierne pues a este camino. Bueno, quiero en primer lugar agradecer esta oportunidad de ser recibido aquí en casa de ustedes. Muchas gracias por el hospedaje. Y en el contexto de esta celebración de la fiesta de la semana, Shavuot, más conocida por muchos como Pentecostés, hoy estamos entonces aquí para, además del Shabbat semanal, en el cual nos encontramos mientras que grabamos esto, también lo que viene siendo entonces la llegada del día número 50 en la cuenta para la celebración de la fiesta de Shavuot o fiesta de las semanas. Pues bien, en este contexto y en esta visita, aprovechamos entonces de presentarles a ustedes, estimados amigos y hermanos que nos ven, que nos escuchan, a esta pareja y hoy estaremos conversando con Néstor y Nuris. Y lo primero que quisiera pues es presentarles a estos hermanos para que todos ustedes los conozcan y me gustaría conocer un poco el trasfondo religioso, de dónde vienen, cuándo hubo el primer contacto, hermana Nuris, con el tema de la fe, con el tema de las escrituras, con el tema de las raíces detrás de la fe, cómo fue la transición desde su trasfondo religioso hacia lo que significa el camino yahwista nazareno, en el cual nos encontramos de la fe bíblica en el momento de hoy. Bueno, en respuesta a tu pregunta, para yo llegar a este momento en el que estamos sentados aquí en este lugar hoy, sucedieron muchas cosas. Vengo de una familia religiosa, mi mamá fue católica, hasta que yo tuve aproximadamente los 7 años, que ella se la convirtió al evangelio. A partir de allí cambiaron muchas cosas. Mi mamá era una cristiana evangélica muy conservadora, ¿verdad? Ya en la casa no se podía música secular, no se podía ver televisión, y así una serie de cosas que fueron como dando un cambio radical a la vida de todos en el hogar. Mi mamá fue una sierva, ella fue diaconisa de la iglesia donde nosotros íbamos. Mi mamá no sabía leer, ella se dedicó mucho a estudiar la palabra, pero ella lo que hacía es que la citaba, ¿verdad? Se aprendía las citas bíblicas y yo era como el apoyo de ella. Ella me llevaba a evangelizar y comenzaba a predicar, a citar versos bíblicos y me decía, muy lea allí Romanos 8:12, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, como ella lo llamaba, ¿verdad? Los que no están conforme a la carne, a los que ella todos esos textos de memoria, y yo lo que hacía era buscar en la escritura y se lo pedía a la persona. Así fue mi primer acercamiento a
a la Sagrada Escritura. Y eso fue quedándose en mí. Se cumple la Escritura cuando dice que incluye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo, nunca se apartará de él. Y eso fue lo que pasó en mí, quedó allí, eso sembrado. Y aquí estoy, pues, en esta hora, pues, ya con nuevos conocimientos acerca de la Escritura. Mi caso, muy distinto a mi esposa. Sí, también crecí en un hogar católico, de Dios, de Jesús, y todo lo que conlleva pues, a ese tipo de creencias. La comunión, llegué a confesar con esas cosas por diversos motivos, cosa que bueno, era algo como normal, pero que a uno le enseñan cuando está en ese tipo de religión. Pues. Lamentablemente, cuando uno conoce la verdad, ocurre eso. Sí, soy católico en el sentido como siempre lo he dicho. Un católico no está metido en una iglesia día y noche, sino de forma eventual o por alguna causa que normalmente al católico se le enseña, tal como ir a rezos una persona muerta, y una que otra vez un domingo a misa, no como algo de forma consecuente. En esto en el pasar del tiempo, conocí a mi esposa, como ya ustedes conocieron, ella tiene más conocimiento de la palabra, e incluso cuando la conocía, ya ella tenía más noción de lo que es la palabra hebrea, vamos a decir, un poco nervioso, y bueno, influye un poco el ambiente, pero sí, de verdad, eso sucedió. Entonces, a través de ella, me fue ilustrando, me fue hablando de la palabra. Al principio tuvimos como diferencias por lo que yo creí y por lo que realmente es la palabra. Entonces, pero gracias al Padre, me dio la bendición de aceptarla y conocerla y aceptarla de corazón, no de compromiso, no de por querer estar bien con ella o estar bien con él, no, lo hago de sentido de corazón. Cuando conocí muchas cosas, y normalmente en la iglesia católica se conoce que es la adoración de imágenes, y cuando leí, y después lo demostró a través de la palabra escrita, entendí eso y de una forma radical saqué de mi vida lo que era esa creencia. De hecho, yo usaba un rosario, en mi casa había imágenes, tenía imágenes, todo eso, me encantaba a raíz de este conocimiento. Me parece interesante y lo que puedo ver es que ambos vienen de la religión tradicional, bien sea de la rama católica o de la rama protestante evangélica, ¿no? Vienen de trasfondo cristiano. Creo que la mayoría de los que estamos en raíces hebreas tenemos ese trasfondo, venimos de alguna corriente de la cristiandad. Y me quedó un poquito vacío el conocimiento acerca de cómo comienza, ya sabemos que esto comienza a raíz del encuentro con la hermana Nuri y su conocimiento de raíces hebreas, pero la hermana Nuri nos profundizó un poquito de cómo hace la transición desde el cristianismo hacia las raíces hebreas, cómo descubre eso por primera vez el concepto de raíces hebreas. Bueno, hacia allá vamos. Siempre que yo iba a la iglesia, había algo, yo sentía que había algo que me faltaba, que ahí faltaba algo, a pesar de que había bendiciones, se sentía la presencia de Dios como yo lo conocía, ¿verdad? Del Espíritu Santo como lo conocía. Yo sentía que había algo que no estaba completo. Comencé a ver cosas que no me parecían, que no me cuadraban en la escritura, comencé a investigar. Yo ahora muy pena que me ayudara, porque yo quería saber, hay algo que está allí, que yo no sé cómo acceder a ese conocimiento. Yo sabía que había algo que no sabía. Viajo a Colombia, allá me pongo a ver, veía muchos videos, muchas enseñanzas de predicadores, de maestros que hacían alusión a ese conocimiento de raíces hebreas. Era esto. Me encuentro con un servicio de Yom Kippur, ¿verdad? Las fiestas
hebreas, levíticas, que aparecen en Levítico 23. Encontré un grupo que ese día siguiente iban a celebrar Yom Kippur, que era un ayuno 24. Y ese fue mi primer encuentro con los países hebreos. Yo dije, padre, yo voy a hacer este ayuno, yo no sé qué significa, pero yo necesito que tú me muestres qué es lo que falta aquí. Este ayuno de 24 horas, hice una vigilia con ellos, yo no dormí, buscando esa hambre, esa sed de encontrar, de saber qué era lo que había allí. Fue de mucha bendición este encuentro con esos hermanos, ya yo no comparto con ellos, pero fueron mis primeros comienzos. Bueno, hice mi celebración de Yom Kippur, luego venía otra Sukkot, yo no la hice porque yo de verdad no sabía. ¿No? Viajo para acá, para Venezuela con mi hijo, aquí sucedieron una serie de cosas extrañas, ¿verdad? Yo dije, en vez de esto traerme bendición, lo que me trajo fue una prueba muy grande. Yo no entiendo. Desde eso, no sé, cuando llego aquí a mi país, Venezuela, comienzo a orar. Hablo con una hermana de raíces hebreas. Ella fue como el vaso, el eterno, el abuelo, y me dijo que yo tenía un conocimiento ya que traía, ¿verdad? De la religión evangélica y ya venía con otro que era como un propósito que el Eterno tenía, que me levantara y le hablara a las personas. ¿Verdad? Yo me quedé pensando en esta situación, nunca me ha gustado ser líder ni estar al frente, a pesar de que soy docente, pero es diferente, pues este contexto ahí está acá, está ahí de enseñanza. Tenía mis hermanas que habían quedado inmersas, ya estaban mis sobrinas. Lo que yo hice fue, la convoqué a ella a una reunión. Le dije, vamos a reunirnos que tengo algo que decir. Bueno, nos reunimos en el mismo lugar donde nos reunimos antes y comencé a hablarle de lo que había descubierto, la revelación, porque fue una revelación que había venido desde que yo hice esa Yom Kippur, comenzar a revelar muchas cosas por la palabra, y ella entendía las cosas a través del Espíritu de Santidad me revelaba, y yo no me fue fácil, fue muy duro, mis hermanos no entendían, con una contra puesta en las manos, un hilo rojo, que ellas no se querían con, yo comencé a hablarle que eso era como una ofensa al creador, porque era una clara, era como una declaración de que ellos estaban confiando más en ese hilo rojo, ¿verdad? Que en la soberanía de Yahweh, para que es quien nos guarda. Bueno, comencé a estudiar, ¿verdad? Todo lo que yo digo que fueron 8 meses que yo estuve encerrada en mi casa, recibiendo conocimiento del mismo Espíritu de Santidad, lo digo así porque es mi experiencia, me llevaba donde estaba la información correcta. Estoy haciendo un cuaderno, le di a ella muchas clases, o sea, primeramente para mí, porque yo estaba aprendiendo, y al enseñarlas a ella, pues también me quedaba ese conocimiento. Así fui yo comprendiendo, pues, adentrándome en lo que son las raíces hebreas, mejor dicho, la senda antigua. Y así fue que comenzó este caminar, este andar, comencé a hablarle a las personas. Y hasta allí, pues, yo no estaba con mi esposo para ese momento, tuvimos muchos problemas. Por los finales, él no entendía también esto. Y entonces yo trataba de explicarle que él no me entendía, yo estaba prácticamente comenzando también, entonces quería como que él, a juro, que él tenía que entenderme las cosas. Bueno, eso causó una separación por allá, yo por aquí, pero todo ese tiempo que estuvimos separados, fue el momento de que Yahweh, a través de ese proceso de santidad, trató conmigo y me enseñó muchas cosas. Cuando yo llego a las raíces hebreas, antes de celebrar Shabbat, yo era una persona extensa, de hipertensión arterial, y les puedo decir que desde que yo comencé
primeramente comenzaron las pastillas, los tan potásicos que yo tomaba, a hacerme daño. Me bajaba la tensión demasiado, yo no sabía por qué. Fui al médico, la doctora me dice que vamos a suspender las pastillas de la tensión, a ver qué era eso. Resulta que ya yo no sufría de hipertensión, la gloria es de Yahweh, y las pastillas lo que hacían era, claro, como yo no tenía tensión alta, lo que hacía era bajármela y tenía la tensión demasiado baja. Hasta el sol de hoy, eso fue en el 2018, por allí aproximadamente, yo no tomé nunca más un medicamento para la tensión y hasta el sol de hoy a mí la tensión nunca más se me volvió a elevar. Vamos a hacer una especie de recapitulación de todo el testimonio de la experiencia, hermana Nuri, para favorecer más que todo a los cristianos que puedan vernos y escucharnos en esta programación Conversando con, y quizás a ellos les pueda servir y puedan entender de qué se trata esta experiencia que estamos compartiendo. Ambos, como dijimos hace un momento, vienen del trasfondo cristiano, católico, protestante, evangélico. Y cuando usted dice que había como algo que faltaba, yo entiendo que se refería o termina siendo una falta de conocimiento, porque lo que se había mucho, según usted misma relató, es la sensación, el sentir la presencia de Dios, como se dice en la cristiandad, la parte como que de manifestaciones espirituales, pero quizás la parte racional, la parte del conocimiento, de la enseñanza, es la parte que no se atiende mucho en términos generales, ¿no? Hay sus excepciones, hay grupos cristianos que sí estudian más las escrituras, pero en términos generales en las iglesias evangélicas más se tiende a lo emocional, sobre todo si son movimientos carismáticos, pentecostales, cosas de este tipo de movimientos donde se favorece más o se prioriza más las emociones o las manifestaciones espirituales. Entonces, estoy entendiendo por lo que me cuenta su experiencia que hacía falta como esa profundidad, esa profundización en el conocimiento de cosas que vino a conocer luego. Y es como base el contacto por primera vez con el concepto de las raíces hebreas, que como hemos dicho aquí en este canal muchas veces, estimados amigos y hermanos, es ese volver a la senda antigua, al origen del tema de la fe bíblica, para ver cómo en el camino se han desviado muchas cosas y la necesidad de repararlas o restaurarlas. Eso estoy entendiendo de su experiencia. Y por otro lado también hace un llamado a los que de pronto nos oyen y ya tienen una motivación, un deseo de conocer la raíz hebrea, a darse cuenta que también hay muchas desviaciones en torno al tema que se asemejan a la raíz hebrea, pero que entre tantas desviaciones existen lo que usted ha mencionado como la cábala o prácticas que vienen de la religión o de la tradición judía, del judaísmo, y en este caso la cábala es básicamente misticismo judío. Es prácticas esotéricas que se acostumbran dentro de la religión judía no mesiánica, es decir, que no creen en el que los cristianos llaman Cristo, en el que nosotros llamamos el Mesías, Yeshua. Entonces, bueno, hay que tener cuidado, hacemos un llamado de atención, una alerta a quienes se interesen en raíces hebreas, a no confundir raíces hebreas bíblicas con ese tipo de cosas como la cábala o esoterismo judío o judaísmo. No es lo mismo, no es lo mismo, aunque algunos lo confunden y algunos así lo enseñan. Algunos enseñan judaísmo como si fueran raíces hebreas y por eso muchos han sido extraviados y algunos siguen practicando cábala y algunos terminan negando que Yeshua es el Mesías y entre otras desviaciones. Pero bien, entonces entiendo que de alguna manera cuando comienza a practicar cábala como que comienza a llenarse ese conocimiento, ese vacío de conocimiento con lo que usted dice que les parecía novedoso y que lamentablemente no tenían el discernimiento por la falta de experiencia para apartar lo que era y lo que no era. Y luego eso lo tuvo que aprender en la práctica, ¿no? De forma traumática, en la práctica como usted bien dice, por el Espíritu de Santidad, por el Espíritu Santo, ir como siendo dirigida a encontrar la correcta información dentro de las mismas Sagradas Escrituras, que es la fuente de toda la verdad, de toda la información verdadera. Y bueno, me hizo recordar que para quienes de pronto en la cristiandad hay mucha aceptación del concepto Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo, aunque también hay mucha desviación con relación a eso, pero lo bíblico, lo correcto con relación a eso, yo he vivido también una experiencia particular cuando estuve pasando en la transición de ser pastor cristiano evangélico pentecostal a raíces hebreas, donde aquí tengo, y les mostraba hace un rato, una libreta, donde aquí aparece desde el año 2000 en adelante, más o menos. Comienzo yo a pedirle al Padre en oración que me dé una guía en torno a los fundamentos de fe desde las raíces hebreas, hacer una reinterpretación de la enseñanza. Y pues yo no tenía para ese momento, en el año 2000, 1999, que es cuando yo comencé en este camino de raíces hebreas, no había esa
diversidad que hay hoy día, de que usted entra a internet y consigue mucha gente hablando de estas cosas. En aquel entonces era bien difícil conseguir fuentes, y sobre todo fuentes confiables, de raíces hebreas. Y yo en mi intimidad oré al Padre y me dedicaba a estudiar las escrituras, buscaba lo que podía por internet, a ver si había alguien que entendiera los temas como los entendía yo, y comencé a plasmar en esa libreta que tienen aquí, o que les he mostrado, lo que yo entendía en los distintos temas de la fe. Y bueno, así fui haciendo un manual de doctrina de mi asamblea, mi congregación, la que dirigía, y así comencé, sin que nadie se sentara conmigo a decirme, miren, en la raíz hebrea este tema se entiende así, este tema se entiende asado. No, creo que yo recibí esto por guía del Espíritu de Santidad también, en el estudio de las Escrituras, y luego, mucho después, en todo el proceso mío particular de profundizar y de aprender y de investigar, cuando llego a la Asamblea de Yahweh, que es básicamente el movimiento que hoy nosotros integramos y representamos, pues allí me encuentro con la grata sorpresa de que todo lo que yo entendí en intimidad era lo que se enseñaba en las asambleas de Yahweh, casi que el 100%. Entonces, es la doctrina, los fundamentos de fe que mantenemos hasta este momento y en el cual nos estamos compartiendo en la actualidad. Yo también un comentario en algo retomando de la cámara, yo salgo de allí por la confundida, lo que hacer, conozco un grupo, olvidé decir esta parte para los que nos están escuchando, un grupo llamado Los No Ágiles, ¿sí? No sé si algunos de ustedes conocen, han escuchado. Eso se relaciona más que todo con las 7 leyes, son 7 leyes de Noé, que solamente nosotros, los gentiles, como ellos nos llaman, ¿verdad? Los cabalistas y las personas, pues, tenemos que cumplir. Solamente cumpliendo con estas 7 leyes universales, se relaciona más que todo con los mandamientos, pero no a profundidad como lo hemos conocido ahora, sino a grosso modo. Entonces, yo caigo también, antes todavía de llegar a este conocimiento de ahora, con los normas, y yo, bueno, me quedé tranquila por unos meses, ya que todo lo que yo tenía dentro, y luego volví otra vez a aquella búsqueda, y yo dije, no, esto no es tampoco. Siempre había el espíritu de santidad guiándome, esto tampoco es. Entonces, bueno, hasta que por fin, pues ya me encuentro acá, en la senda antigua de Yahweh, en el ministerio de Yahweh internacional, y me doy cuenta que todo cayó en su lugar. Lo que había dentro de mí, con la escritura y con lo que en realidad se enseña en esta asamblea. Yo dije, aquí este es el camino, la senda antigua, ya no tengo, sigo aprendiendo porque mientras estemos acá, nosotros tenemos una gota de la Torah. El conocimiento viene del Yahweh, no es nuestro, que Él nos irá perfeccionando, nos irá cada vez más, guiándonos hacia ese conocimiento, porque nadie es dueño de la verdad absoluta. El mundo la verdad es Yahweh a través del Hijo Yahushua, Él es el camino, la verdad y el mundo. Yo quisiera completar, perdón, algo que había comentado, parte de la experiencia que tengo yo de nuevo conocimiento. Primeramente, el país de Hebrea no es una religión, como muchas veces a mí me lo han dicho, me han preguntado que soy hebreo, que soy judío, no, es simplemente que la país de Hebrea es la palabra original de lo que normalmente se conoce como Biblia. La traducción de esos escritos al español. Esa es la palabra, eso es la palabra verdadera del creador. También quiero contar algo con dos esposas. Es cierto, tenemos muchas diferencias. La primera diferencia que tuvimos cuando la palabra fue a los alimentos que debemos consumir. Se puede y no debe. Lo que se puede y lo que no se debe consumir. Honestamente, creo que muchos de nosotros, incluyendo, me fascina el cochino, el cerdo, como somos parte. Ella me tocó el tema de los alimentos que deben y no deben consumir, y incluimos ahí como que dicen, nuestra diferencia. Nunca llegamos a términos fuertes, pero sí no compartía lo que ella decía. De qué forma ella me demostró que lo que ella me estaba diciendo era real, cuando nos fuimos a la palabra, Levítico 11. Ahí lo leímos. Mejor prueba esa que ella me dio, y demostrándome con palabras de que eso era la verdad. Y ese es el eterno problema que tenemos nosotros, los seres humanos.
que nos dejamos llevar por lo que otros dicen y no nos preocupamos, no nos dedicamos a descubrir si eso es verdad. En el caso de la Iglesia Católica, que lo viví hace poco, un tiempo en Colombia, cuando me trasladaba de mi casa a mi trabajo, pasaba aproximadamente de 3 a 4 veces en la mañana. Y veía un ejemplo para que tengan idea, así como cuando el cochino va al matadero, que es ganado. La gente camina y entra a la iglesia y se sientan a escuchar algo que no saben si es verdad o mentira, incluyéndome porque a mí me llegó a pasar. Hoy en día conozco muchas cosas y se lo digo de verdad, lo digo de corazón y el Padre Eterno está de testigo. Esto lo he conocido a través de la palabra, cosas que nunca la Iglesia Católica me enseñó. Y de verdad, primeramente, como siempre digo al Padre, en segundo caso mi esposa, que fue la que me orientó a conocer la verdad, y me siento muy agradado, muy orgulloso, me siento bien, a pesar de lo poquito que yo conozco con respecto a lo que ella conoce, pero de verdad es muy satisfactorio descubrir en mí la verdad de tantas mentiras que vivimos nosotros en esta vida. Y con respecto a lo que ya comentó la Cámara, muy cierto, se lo digo, yo participaba en el sentido de ir al sitio donde ellos se reunían, que era una casa de estudio, pero nunca participé porque, para comenzar, nunca entendí lo que el Señor decía. Porque si para mí la reacción nueva, de lo que estaba hablando, para mí era, imagínense, como que estuvieran hablando con nosotros. Entonces, de verdad, en ese aspecto también fue muy diferente porque yo no entendía y ella me hablaba, entendía lo que estaba hablando, y si no lo entendía, tampoco entendía. Entonces, teníamos cierta diferencia también. Entonces, quería hacer ese pequeño observación. Fíjese que me parece importante resaltar, enfatizar este punto que ustedes acaban de mencionar al final, porque para quienes nos escuchan y puedan comprender y puedan comparar y diferenciar cómo en la religión institucionalizada, entendida y conocida como cristianismo, se acostumbra a, cuando alguien se retira de sus filas, por ejemplo, en este caso tenemos aquí un ex católico, una ex evangélica, y cuando la Iglesia Católica ve que alguno de sus feligreses se retira de sus filas y se va hacia la rama protestante, los llaman hermanos separados y los etiquetan de alguna manera para que sepan que ya no forma parte de la iglesia oficial, que de alguna manera se desvió. Y lo mismo hace la iglesia evangélica cuando después de su fila, claro, lo aprendió de su madre, la católica, y tiene la misma costumbre. Cuando alguien de la iglesia evangélica se retira de su fila, entonces se le señala, se le acusa de desviarse, de haberse ido a una falsa doctrina y de haber negado la fe, cosas así por el estilo. Pero ustedes han hablado de una manera que yo quisiera que los que nos ven y escuchan se den cuenta de que nunca han dicho: estoy en la iglesia verdadera, nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros somos los que tenemos la verdad. Más bien al contrario, la hermana nos ha dicho: nadie es dueño de la verdad, nadie tiene la verdad absoluta. Cada vez estamos aprendiendo y profundizando más en el conocimiento, y sobre todo lo que acaba de decir Néstor, que la verdad que hemos encontrado está basada en las escrituras, que es donde nosotros decimos que está la fuente de la verdad, que es la verdad absoluta, que es de donde se puede extraer el conocimiento correcto sobre el tema de la fe. Pero no lo estamos diciendo nosotros. Yahweh Ben Internacional no es la iglesia verdadera. Yahweh Ben Internacional no es el ministerio que está dueño de la verdad. Nosotros formamos parte del pueblo del Creador, que está diseminado por toda la tierra, y estamos profundizando en el conocimiento de su fe desde el principio, desde el origen, y estamos haciendo correcciones y estamos llamando a los que creen en la Biblia a que se den cuenta de lo que está distorsionado en la religión institucionalizada de la denominación que sea, y lo necesario que es corregir, porque todos los que creemos en la Biblia creemos sinceramente que es la palabra del Creador, y debemos ajustarnos a ella, y demostramos por las escrituras dónde están las desviaciones. Entonces eso me parece muy bueno, que así lo presentamos, que así lo enfaticemos, que la gente se dé cuenta de que no nos estamos vendiendo a nosotros mismos como: aquí estamos los verdaderos, vengan a nosotros, aquí tenemos toda la verdad. No, nosotros estamos proclamando las escrituras, es en ella donde está la fuente de toda la verdad, y a todos los que tienen la Biblia y se denominan como quieran desde el punto de vista de la cristiandad, pues los invitamos a darse cuenta de cómo está en la escritura revelado, cosas que necesitamos nosotros ver y darnos cuenta para hacer ciertos correctivos, que es lo que llamamos restauración. Pero ya por causa del tiempo necesitamos acercarnos al final de este conversatorio, y me gustaría entonces que, para beneficio de los que nos ven y escuchan, le podamos compartir qué sentido ha tenido, qué cambios han ocurrido después de haber salido entonces de lo que entendemos como errores
dentro de la religión institucionalizada, después de alguna manera de haber pasado una transición a lo que es lo que hoy llamamos raíces hebreas, que muchas veces inclusive ni siquiera nosotros mismos decidimos retirarnos de las iglesias, sino que nos expulsaron o prácticamente nos echaron, o simplemente ya no podíamos estar allí porque no se puede estar dos juntos si no andan de acuerdo. Y bueno, terminamos nosotros en este nuevo caminar, en esta nueva senda, que es la senda antigua. ¿Qué diferencias hay con relación a lo que era la fe anterior que ustedes tenían, que es lo que cambia ahora estando en el conocimiento de raíces hebreas y en el estudio de raíces hebreas, y hacia dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que esperamos alcanzar ahora desde las raíces hebreas? Bueno, en primer lugar, quiero citar la escritura, como nuestro Juan 5, si no se me corrige, Hebreo Juan 5, 36, 37, donde es un mandato, ¿verdad?, que se nos dice que escudriñemos las escrituras. Ese es el llamado que yo puedo hacer, ¿verdad? Nosotros mismos escudriñemos las escrituras porque aparte tenemos la vida eterna, y eso es lo que da testimonio de mis hijos de Jesús. Entonces, yo pienso que lo principal es que nosotros mismos no nos debemos llevar por lo que oímos, por lo que nos dicen otras personas, sino nosotros mismos tomemos la escritura como se nos mandó a escudriñarla en oración, porque Él, Yahweh, Él va a responder. Él va a responder. Dice que un corazón contrito, humillado, ¿verdad?, que tenga hambre y sed de Él le va a responder. Entonces, en mí pues, ha sucedido un cambio radical, ¿verdad? Aún en el camino vamos perfeccionando, ¿verdad?, la falla como humanos. Tenemos nuestras debilidades, nuestras fallas, no somos perfectos, pero vamos en el camino hacia la perfección, ¿sí?, obedeciendo los mandamientos de Yahweh, ¿verdad? Todos los mandamientos, tanto no son de selección múltiple, estos sí, estos no, ¿verdad? Incluyendo el cuarto mandamiento, ¿sí?, que es el Shabbat. Esto ya es otro tema, pero se lo menciono por acá, que el verdadero día de reposo es el Shabbat, no el domingo como lo instituyó la Iglesia Católica Romana, es el Shabbat, ¿verdad? Porque en 6 días Yahweh creó todo lo que vemos y lo que vemos también, y en el séptimo reposo. Yo comencé por ahí. En mi caso, comencé por ahí, cumpliendo la primera una fiesta sin saber qué era, que fue Yom Kippur, y luego se me reveló el sábado. Y para mí fue, mi esposo que me conoce, él sabe cómo soy. Sí, ha habido un cambio, lo puedo decir, no voy a decir que soy perfecta, no, ando en el perfeccionamiento, ya no actúo como actúo antes, y entro ahora en salón, más confianza, todo lo que sucede, porque ya uno lo permite, y seguir en este camino, para atrás ni para agarrar impulso. Este es el camino verdadero, la senda antigua, no una asociación, una denominación, no. El camino verdadero son las sendas antiguas de Yahweh, y hacia allá vamos, esperando a nuestro Mesías, el sonar de ese gran sofá ese día, y allí lo esperamos, confiando pues que Él nos ayude a seguir en este camino, esta senda tan estrecha, porque la misma palabra lo dice, una senda muy estrecha, no es fácil, en nuestras fuerzas no podemos. Bueno, entonces allí nosotros anhelamos pues ya al final de los tiempos, cuando suene el gran shofar, que nuestro Mesías va a aparecer por segunda vez, ¿verdad?, no por tercera, por segunda vez, que va a aparecer, ¿verdad?, y se va a instaurar, ¿verdad?, junto con todo lo que hemos sido fieles a Él, un reino de justicia, lo que la mayoría conocemos como el milenio, ¿sí?, la vida eterna. Eso es, pues, a grosso modo, lo que nosotros creemos y esperamos. La venida de nuestro Mesías, reinar con Él en el milenio y morar eternamente, vivir eternamente con Él. En mi caso, quiero completar esta vez mi esposa, como dijo el hermano Eduardo, todo está escrito. La verdad está en la escritura. Muchas cosas han sucedido, están sucediendo, están por suceder. Por eso creemos que estudiar la escritura, buscar el interés, la forma de llegar a ella en la palabra verdadera. ¿Por qué? Porque le hablo de mi caso, y recuerdo que soy muy nuevo en este camino.
y gracias al Padre, lo poquito que me he aprendido, me siento así muy honrado que Él haya permitido informarme realmente de su entendimiento. Les recomiendo a los que me escuchan, los que me ven, de verdad, tomen ese tiempo y conocer la verdad. Todo está escrito. Y la única forma es estudiando la palabra. Todo lo que ya digo está escrito y cumplirlo a través de la escritura. Hoy en día es muy fácil conocer. Antes de tener una Biblia, hoy usted puede utilizar los medios de Internet, que todo está ahí vaciado, por decirlo así, porque la información está ahí. Eso es la forma muy difícil de conocer. Simplemente tener el deseo de conocer la verdad y hacerlo. A veces, en mi caso, yo a veces leía la palabra y había cosas que no las entendía. Y eso me ponía así como, molesto. A mi esposa le preguntaba y ella conoce más la palabra y me orientaba lo que quería decir ese versículo. Y lo primordial, cuidar al Creador, al Padre Eterno, nuestro Creador Yahweh, que ese es su verdadero nombre, no como lo hemos conocido como Dios, su verdadero nombre Yahweh, y el de su Hijo, como lo conocimos en la católica, Jesús, Yeshua o Yeshua. Pida el entendimiento, que lo ilumine, que le dé ese poquito de tanto poder que tiene el mismo y la palabra, para que podamos entender y darnos cuenta de todo el tiempo que hemos perdido y que de verdad es importante llegar a ese conocimiento. Sin él, en nuestra vida no somos nada. Entonces, debemos ser agradecidos por todo lo que nos da. Amén. Bien, quiero agradecerles por este tiempo de compartir, por darme la oportunidad de compartir con nuestra audiencia sus experiencias, porque, bueno, la teoría, decirles a las personas la teoría de todo esto es importantísimo, pero es un refuerzo muy importante, un valor agregado a la teoría, la experiencia de vida como las de ustedes, que pueden decir cómo han experimentado el haber hecho un proceso de transición desde la religión tradicional hacia lo que hoy conocemos como raíces hebreas y que no lo inventamos nosotros, un concepto que está en la misma escritura y que lo único que tratamos de decir es que son las raíces, los orígenes de la fe bíblica, que es hebrea, porque es el contexto en el cual fueron reveladas las Sagradas Escrituras. A los estimados amigos, hermanos, y en especial a los amigos cristianos, hermanos cristianos, que nos han escuchado hasta este momento, pues nos gustaría invitarles a analizar todas estas cosas que hemos dicho. Y para concluir, si alguno de ustedes quiere comunicarse directamente con Néstor o con Nuri, me gustaría que ellos nos dieran alguna forma de contacto. Si alguno de la audiencia quiere saber un poquito más del testimonio de ustedes, si tienen algún contacto, Dana Nuri, un correo electrónico, alguna forma en la que alguno de nuestra audiencia pudiera contactarlos, me gustaría que en este momento lo compartieran. A través del correo, ¿verdad? Nuriel5152@gmail.com. También tengo una página en Facebook, Restauración Profética. Allí hay una serie de estudios que me han servido mucho. Estamos abiertos, estamos a la disposición, un compromiso, y lo hacemos con mucho gusto, porque de verdad es muy bonito conocer la verdad. Esta información, de todas maneras, la vamos a colocar en la casilla de los comentarios del video para que ustedes puedan acceder allí a la información de cómo hacer contacto con los hermanos Néstor y Nuris. Y recuerden que también con nosotros se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico a yahwebeninternacional@gmail.com, que también lo van a encontrar siempre en la descripción del video. Y bueno, las formas de contacto ahí están siempre permanentemente. No nos queda más que despedirnos, agradeciendo a toda nuestra audiencia por habernos acompañado hasta este momento, y los invitamos a una próxima oportunidad cuando tendremos una nueva edición de este espacio Conversando con. Hoy estuvimos conversando con Néstor y Nuri, los esposos castilleros. Será hasta la próxima. Bendiciones para todos.